A ver, para entender de verdad la reforma inglesa, lo primero que tenemos que hacer es borrar esa imagen popular de Enrique VIII. Ya saben, el tirano obeso y caprichoso. No, no, no. Pensemos más bien en el rey joven. Alto, atlético, un músico talentoso y sobre todo un católico súper devoto y orgulloso de serlo. O sea, lejos de ser un crítico de la Iglesia, era su defensor más ferviente en la realeza. De hecho, cuando las ideas de Martín Lutero empezaron a circular por Europa, Enrique se lo tomó como algo personal. Hasta escribió un libro, La defensa de los 7 sacramentos, que era básicamente un ataque durísimo contra la teología de Lutero. Y como recompensa, el Papa León X le dio este título tan prestigioso, Defensor de la Fe. Una de las ironías más grandes de la historia, porque los monarcas británicos todavía lo usan hoy. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Cómo es posible que el mayor defensor de la fe, el campeón del Papa, se convirtiera en el hombre que arrancó a toda su nación de la Iglesia Católica? Bueno, la respuesta no la vamos a encontrar en debates teológicos, sino en algo mucho más humano: la dinastía, el deseo y una desesperación total. Hay que entender que la dinastía Tudor era nueva y se sentía muy insegura. El papá de Enrique había ganado el trono en el campo de batalla, terminando con décadas de una guerra civil brutal, la Guerra de las Dos Rosas. La paz era muy frágil, y la estabilidad de todo el reino dependía de una sola cosa: un heredero varón, un heredero claro e indiscutible. Y la tragedia de la sucesión se hizo evidente año tras año, de una forma desgarradora. A pesar de los muchos embarazos de su esposa, Catalina de Aragón, la cuna real o se quedaba vacía o terminaba marcada por la muerte. De todos los intentos solo sobrevivió una niña, María, y aunque Enrique la quería, una hija no era un hijo. Con Catalina ya acercándose a los 40, la esperanza simplemente se estaba acabando. Y es aquí cuando la ansiedad de Enrique encuentra una justificación religiosa. Catalina había sido originalmente la esposa de su hermano mayor, Arturo, que murió. Y aunque el Papa había dado un permiso especial para que se casaran, Enrique se obsesionó con este versículo del Levítico. Se convenció de que era una maldición, creyó que había vivido en pecado y que Dios lo estaba castigando negándole un heredero. Y mientras todo esto pasaba, la obsesión del rey encontró un nuevo rostro: Ana Bolena, una dama de la corte con una inteligencia y una ambición fuera de serie. Pero en una movida estratégica increíble, Ana se negó a ser su amante. Le dejó muy claro que su virtud solo sería para su esposo legítimo. El precio para tenerla era la corona, ni más ni menos. Así que el plan de Enrique parecía simple: conseguir una anulación. O sea, una declaración de que su matrimonio con Catalina nunca fue válido. Él, muy confiado por su título de defensor de la fe y sabiendo que las anulaciones para la realeza no eran tan raras, mandó a sus diplomáticos a Roma esperando una respuesta rápida y un sí. No podría haber estado más equivocado. El Papa Clemente VII estaba literalmente entre la espada y la pared. Para que se hagan una idea, en 1527 el ejército del emperador Carlos V saqueó Roma y el Papa era, en la práctica, su prisionero. ¿Y quién era Catalina de Aragón, la reina de la que Enrique se quería divorciar? Pues nada más y nada menos que la tía de Carlos V. El Papa estaba paralizado entre un rey que amenazaba con romper con la Iglesia y un emperador que, bueno, lo tenía controlado militarmente. Atrapado, Clemente hizo lo que suelen hacer las personas en situaciones imposibles: patear el problema para adelante. Creó comisiones, organizó juicios que no llevaban a nada y básicamente se sentó a esperar un milagro. Pero cada mes que pasaba solo enfurecía más y más a Enrique. Lo convenció de que Roma no iba a solucionar su problema, así que decidió que si no le daban una solución, él mismo la crearía. Con la vieja guardia totalmente fracasada, aparecen 2 hombres nuevos, muy ambiciosos, que le ofrecen al rey una solución radical. Una solución que no vendría ni de la teología ni de la diplomacia, sino del poder absoluto de la ley inglesa. Estaban a punto de diseñar la ruptura desde adentro. Estos eran los arquitectos del cambio. Por un lado, Thomas Cromwell, un genio político, un hombre práctico. Su solución era simple: no hay que convencer al Papa, hay que eliminar por completo su autoridad en Inglaterra. Y por el otro lado, Thomas Cranmer, el teólogo reformista, que se encargaría de dar la justificación religiosa a cada paso. Juntos eran una fuerza imparable. La estrategia de Cromwell fue brillante y metódica. Usó el Parlamento como si fuera un arma. Primero sometió al clero de Inglaterra al poder del rey. Después, cortó todo el dinero que iba para Roma.
y el paso crucial fue prohibir que se apelaran casos legales a Roma. Con esto, el caso de la anulación quedaba atrapado en Inglaterra, donde Cranmer, que ya era arzobispo, podía dar el veredicto que el rey quería. Y finalmente, el golpe de gracia, el Acta de Supremacía. Esta ley declaraba al rey como la única cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra en la tierra. Y así, con una ley, se rompió oficialmente un vínculo de 1000 años con Roma. El Papa quedó legalmente a ser el obispo de Roma, un clérigo extranjero sin ningún poder en Inglaterra. Pero claro, una cosa es cambiar una ley, y otra muy distinta es cambiar la fe de todo un pueblo. Esta revolución legal tuvo un costo humano terrible. La lealtad al nuevo orden no era una opción, y el rey estaba dispuesto a demostrarlo de la forma más brutal que se puedan imaginar. Y el principal instrumento de terror fue el juramento de supremacía. Todos los súbditos importantes tenían que jurar reconociendo al rey como cabeza de la iglesia. Negarse a hacerlo no era una cuestión de conciencia, no, se consideraba un acto de traición, y el castigo era la muerte. Esto obligó a la gente a tomar una decisión imposible entre su rey y su Dios. Y nadie representa esta tragedia como Sir Thomas More. Era un intelectual brillante, el Lord Canciller de Inglaterra y un amigo muy cercano del rey. Pero su conciencia no le permitió hacer ese juramento. Fue encarcelado y ejecutado. Sus últimas palabras, muero como el buen servidor del rey, pero primero de Dios, resonaron por toda Europa como un testimonio del altísimo precio de la conciencia. Después de silenciar las conciencias, Cromwell se enfocó en el poder. Y este número es impresionante. Una cuarta parte de toda la tierra productiva de Inglaterra pertenecía a los monasterios. Eran centros de una riqueza inmensa y, por supuesto, de lealtad al Papa. Eran el siguiente objetivo lógico. Así que el siguiente paso fue la disolución de los monasterios. El plan de Cromwell fue genial. Primero los desacreditó con informes de supuesta corrupción. Luego, simplemente los desmanteló y confiscó su enorme fortuna para la corona. Pero el verdadero golpe de genio fue vender gran parte de esas tierras a la nobleza y a la nueva clase burguesa. Esto creó una nueva élite cuya riqueza y estatus dependían directamente de que la ruptura con Roma fuera definitiva. Hizo la reforma irreversible. Y al final de todo esto, ¿qué tipo de iglesia creó Enrique? Pues una cosa muy extraña. Era, en esencia, un catolicismo sin papa. La misa seguía siendo en latín, se mantenían las doctrinas católicas. De hecho, Enrique perseguía a los verdaderos protestantes por herejía, al mismo tiempo que ejecutaba a los católicos leales al papa por traición. Era una iglesia que no dejaba contento a nadie y que se mantenía unida solo por su voluntad de tirano. Y la ironía final es que, después de todo este caos por conseguir un heredero varón, aunque finalmente lo tuvo, a Eduardo, también dejó 2 hijas. El resultado fue una herencia de división garantizada. Un hijo que era un protestante radical, una hija que era una católica devota y otra hija una protestante pragmática. Lejos de asegurar la estabilidad, lo que hizo fue sembrar las semillas del conflicto que vendría después. Lo que nos deja con esta última pregunta. Después de haber destrozado la unidad religiosa de su reino, de haber confiscado una riqueza inmensa y de haber ejecutado a sus oponentes, todo por la obsesión de tener un hijo, ¿le dio realmente a Inglaterra la estabilidad que tanto buscaba? ¿O simplemente desató un torbellino de caos religioso que atormentaría a la nación por más de un siglo?